De la República de Costa Rica y quiero compartir en esta noche una pequeña enseñanza y creo que va a ser de muchísima bendición para tu vida. Y quiero referirme a un asunto sobre la religiosidad. La religiosidad hace creer al individuo, hace creer a la sociedad que está bien en su actuar, en su caminar, en su pronunciarse, en detectar ciertas cosas de algunos individuos, pero realmente no necesariamente esa percepción de la religiosidad está correcta, porque hemos aprendido muchísimas cosas, pero no necesariamente son correctas. Entonces me llama la atención cómo es que Dios precisamente utiliza a ciertas personas o ciertos personajes, por decirlo así, de antaño, bíblicos, para darnos una lección a nosotros en esta época en la que estamos viviendo actualmente. Y definitivamente Jesús es un Jesús, el Hijo de Dios, que rompe totalmente los paradigmas. Ahora bien, voy a hablarles acerca del libro de de Josué, en el capítulo número 2. Vemos una historia extraordinaria ahí, donde Josué envía espías para que ellos puedan analizar la tierra prometida, y les da ciertas instrucciones a los espías de cómo tenían que hacer la inspección. Les preguntó, vean a ver cuántos son, si son grandes, si son fuertes, y en sí los mandó a hacer una inspección general de todo lo que pasaba en Canaán. Ahora bien, es interesante entender que mientras estos espías iban, ocurrió un evento, y lo relata el libro de Josué, en el capítulo número 2, donde Josué envía a esos espías, y dos de esos espías son interceptados de alguna manera, y caen en la casa de una mujer llamada Rahab. Rahab, cita la escritura, era una persona que se dedicaba a la profesión más antigua del mundo. Era una meretriz, o un poco despectivo suena, era una prostituta. Una mujer que pues no sabemos por qué tenía que hacer eso, vender su cuerpo, pero ella era una prostituta. Y ella decide esconder dos espías en su casa. Había una orden del rey de aquel entonces de que esto no podía ser, y fueron y preguntaron, y ella simplemente dijo, no sé. Y estaban escondidos en su tejado. Ella desvió la atención de estas personas, de estos guardias, de estas personas que buscaban a los espías, y prácticamente los aceleró a caminar, diciéndoles que tal vez los iban a encontrar más adelante. O sea, que se acababan de ir. Sí, por aquí pasaron, pero ya no sé dónde están. Entonces, en el contexto de hoy en día, tendríamos que decir de cómo es posible que Dios haya permitido en una apariencia que esta mujer primero mintiera. Segundo, era una prostituta. Y para ciertos círculos de ciertas personas, una persona no se puede acercar a una prostituta porque ya no se le ha acercado cuando ya está condenada, cuando ya se acostó con ella, cuando ya hizo quién sabe cuántos niños en el azar. Porque Dios guardísimo, Dios nos libre. Esa es la religiosidad, la que impide que una persona se relacione con otra. Y han estereotipado algunas religiones que eso no se puede hacer. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque si no lo tenemos, entonces de repente podemos nosotros cometer errores garrafales y podemos juzgar a las personas. ¿O no le ha pasado a usted que a usted lo han juzgado alguna vez por algo que usted no ha hecho, pero que para alguien cree que es malísimo? ¿Ya? Yo recuerdo una vez en mi país, hace muchísimos años, que una persona de una iglesia tenía una necesidad fisiológica. Yo no sé si usted tendrá necesidades fisiológicas, pero esta persona tenía. Entonces, es interesante que si una persona tiene este tipo de problemas, ¿verdad? Que todos los tenemos, pues no es un problema, pero en un momento determinado puede ser un grave problema.
es interesante que este hombre, esta persona, en las calles de San José, Costa Rica, en la capital de mi país, de lo único que se encontró para poder satisfacer su gran problema, su necesidad, fue una cantina, fue una barra. Pues él se metió, hizo lo que tenía que hacer y salió y siguió con lo normal. Pero, nunca falta un pero, pasaron unos hermanos de esos bien santos de una iglesia, ¿verdad? La diácona, el ujier, etcétera, etcétera, quizá un anciano de la iglesia, pasaron como 3 personas en aquel entonces, yo estaba un poco muchacho, muy joven, y más o menos recuerdo el relato, pero el asunto fue que cuando el hermano llegó a la iglesia, pues ya había una reunión, y el hermano estaba ahí, y ya estaba en una disciplina de 6 o 7 meses. ¿Por qué? Porque él había fallado a la espiritualidad, había denigrado el testimonio de Dios, había, desbaratado todo lo que Cristo había hecho en la cruz. Entonces me pregunto yo, ¿será pecado orinar? ¿Meterse en un lugar y orinar? ¿O él tenía que hacerlo ahí en la calle, donde pasaba la gente, donde pasaban niños y donde pasaban señoras y mujeres y señoritas? O tal vez una autoridad civil. Entonces él fue juzgado. Ya él no pudo hacer nada de lo que hacía en la iglesia porque él estaba en pecado. Qué terrible lo que es la religiosidad. Entonces yo me imagino que Josué después tuvo que agarrar a estos espías y ponerlos en disciplina, porque ¿cómo es posible que ellos estuvieran metidos en la casa de una prostituta? ¿Quién sabe qué hicieron con esa mujer? Esa es la mentalidad sucia que tiene mucha gente. Y entonces espiritualmente dice, hay que cuidar el testimonio. No, el testimonio de Dios lo cuida Dios. La iglesia de Dios la cuida Él, porque Él es el dueño. Usted cuide su vida. Pero si fuera por la gente, usted estuviera crucificado 30 veces. Traicionado 1000. O ahorcado. Entonces, para la religiosidad y para los paradigmas no se puede hacer tal cosa. Al mismo Jesús lo acusaron y le dijeron que era bebedor y comelón. ¿Por qué? Porque él compartía con las personas independientemente a su pecado, a el nivel, el grado de pecado que pudiera tener aquella. Bueno, imagínese. Le decían a él cuando entraba a ciertas casas, si supiera con quién está hablando, si supiera con quién está conversando, si fuera profeta. Mire, una samaritana, experta en maridos, y ahí está, en el pozo, con Jesús. ¡Qué barbaridad! No puede ser. Porque para el religioso, lo que lo salva el religioso son los preceptos y el cúmulo de órdenes y leyes que él mismo propicia. Y esa ley lo mata a él, esa es la letra que mata. Entonces es interesante, por ejemplo, de repente pienso yo en el ladrón que estaba en la cruz. Bueno, habían 2, y los 2 estaban blasfemando y hablando vituperios de todo, y estaban con Jesús en la cruz. Habían sido juzgados por algún crimen que habían cometido al imperio romano, y al igual que Jesús, iban a ser crucificados como delincuentes. Y pasaron las horas, pasaron los términos de los minutos, y uno de ellos comienza a sentir verdaderamente que ese hombre, que esa presencia que estaba ahí, no merecía estar ahí, y él reconocía su pecado e inclusive increpó al otro ladrón y le dijo, nosotros merecemos esto, pero este hombre no. Y le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces los religiosos dirían, no, no puede ser, porque ese hombre no se bautizó. Ese hombre no lo llevaron ahí al Jordán para bautizarlo, hay que ser bautizado. O sea, eso es lo que hace la religiosidad. ¿Cómo se llama? Enmarca al hombre dentro de una situación que no le da opciones al hombre para ser libre. Entonces,
¿Qué problema que hay con eso? Entonces posiblemente tendríamos que entonces juzgar a Sansón también, porque Sansón pues cometió un adulterio. Se relacionó con una mujer que no era de su clan, llamada Dalila, y no fue el asunto del corte del pelo, fue el asunto de la desobediencia, de meterse con una mujer que no tenía que meterse, y él falló en las dos áreas posiblemente. Pero Dios viene, él perdió su vista, le sacaron los ojos, pero sin embargo en ese momento donde él está de esa forma, sin un sentido completo de vista, Dios le da una fuerza que él tenía sobrenatural, y ese hombre mata más gente y más enemigos de Dios que cuando estaba vivo. Y cuando estaba vivo, con la quijada de un burro había matado a 1000 personas. Ahora imagínense, ciego, y derriba completamente los obstáculos que le impusieron, y mató más gente muriendo que vivo. Entonces nosotros somos rápidos y tenemos esa tendencia de juzgar, pero es que nosotros no podemos juzgar porque no somos Cristo Jesús, no somos Dios. Entonces qué fácil es juzgar al hermano, qué fácil es juzgar a la hermana, qué fácil es juzgar todo, porque se nos ha metido en la cabeza que así es y así debe ser, y ofendemos a Dios y ofendemos a nuestros hermanos y levantamos falsos juicios y falsos testimonios, y entonces nos convertimos en detractores de la misma cristiandad por la religiosidad. Por eso Jesús a los fariseos les decía sepulcros blanqueados. Entonces, ¿habrán sepulcros blanqueados hoy en día? Sí los hay. Posiblemente usted y yo también fuimos sepulcros blanqueados en algún momento. Pero la palabra de Dios hace un barbecho interno y nos quita toda esa contaminación y nos ayuda a nosotros a ser un tipo de personas diferentes. Pero es que Dios siempre utiliza personas que en su debilidad Él las levanta. Por ejemplo, Dios llama a un Gedeón, y Gedeón, que había sido echado de su tribu, de su tierra, de su parentela, de su casa, y andaba vagando, y Dios le da una oportunidad de dirigir contra unos ejércitos enormes de más de 100,000 personas. Y él, con 300 hombres al final del cuento, logra ganar la guerra. Pero claro, él pone señales para ver si era Dios quien le estaba llamando a hacer esa ejecución de la obra. Hoy en día nosotros le ponemos señales a todo y estamos en contra de la Biblia. Yo he conocido gente que me dicen a mí, voy a orar a ver si es la voluntad de Dios que yo predique. Bueno, me pregunto yo, ¿y qué es lo que dice la Biblia en capítulo 16, verso 15 del libro de Marcos? No dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No hay algo imperativo ahí, no hay algo tácito ya y llanamente claro, donde dice ve por el mundo y predica. No los envió Jesús de 2 en 2, y después envió 70, y después eran 120, y después hasta el día de hoy nosotros. Entonces hay mucha religiosidad, y entonces hacemos clases y separaciones, y entonces yo soy pentecostal y yo tengo el fuego de Dios, y el bautista no, porque es frío. ¿Quién tiene la razón? Solamente Dios tiene la razón. Hace un tiempo yo miraba en una calle a una pareja que pasaba todos los sábados con un maletín café, bien vestidos. Todos los sábados a las 9 de la mañana pasaban por la casa donde yo estaba, y detrás de ellos venían 2 niños, una parejita, casi de la misma edad, y venían con un maletincito café también detrás de ellos. Eran testigos de Jehová. Entonces me pregunto yo, ¿a los niños hay que juzgarlos por el pecado de los padres, por decirlo de esa manera? Ellos fueron criados ahí. Entonces hemos sido criados bajo un sistema religioso y hemos creído que solamente nosotros tenemos la verdad, pero es que la verdad es Cristo. No es una verdad que es relativa, es una verdad absoluta.
Entonces yo no me junto con aquellos porque aquellos no creen como yo no me junto con aquellos porque aquellos no visten como yo. Entonces estamos orando de alguna manera para que la gente se convierta. Pero entonces vienen los hippies y vienen los diablos y viene medio mundo, entonces ya vienen a la iglesia, pero no pueden hacer nada porque son diferentes a mí. No se peinan como yo, no piensan como yo. Hay que ser santo. ¿Qué es santidad? Santidad es no hacer acepción de personas. Santidad es entender que Dios nos da la oportunidad a todos, de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Pero tenemos que entender que Cristo murió en esa cruz por todos y Él derramó su sangre por todos para que muchos fuéramos salvos. Pero nosotros somos estorbo para que mucha gente venga a los pies de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos creemos tan santos que podemos decir las verdades y estamos viendo, y si el diablo tuviera cola la agarramos y volamos al diablo. Pero no funciona así. Dios no trabaja así. Entonces me preocupa mucho estos estereotipos que la gente ha coincidido para sí como si fueran de Dios. Y esos paradigmas hay que romperlos en el nombre de Jesucristo porque estamos mal y entonces la gente no se salva por causa de la maldad que hay e impera en nosotros mismos. Porque somos inmisericordios, porque no tenemos indulgencia para las personas, porque ya creemos que tienen que actuar como nosotros. Entonces, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Cuántas veces usted ha visto una madre regañar a su hijo porque no camina rápido? Y lo jala y lo lleva casi en el aire porque no camina rápido. Pero es que usted no se ha puesto a pensar que esos pasos de esa mujer son enormes y los pasitos del niño son chiquitos. Pues es igual. A la iglesia llegan esos niños de pasitos chiquitos que hay que llevarlos ahí paso a paso, slowly, step by step, paso a paso. Pero entonces nosotros queremos que todo el mundo sepa ya como yo sé, que entiendan ya como yo entiendo, que hablen y prediquen como yo predico. Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba y pensaba como niño y actuaba como niño. Fui creciendo en madurez. Es lo que llaman en el griego el kaleo, la klesis, la proskaliomais. Es un llamado en etapas diferentes de crecimiento. Pero nosotros no dejamos que la gente crezca porque rápido le ponemos el zapato y le llenamos de normativas. Llega una persona en la iglesia y rápido no puede hacer eso, no puede hacer eso. Le dan una orden, una hoja ahí con un montón de cosas. Este es el reglamento. ¿Y yo qué sé de reglamentos? Entonces es ignorancia plena. Uno de mis libros yo escribí una frase: la ignorancia mata pueblos y sepulta civilizaciones. En el primer libro, Voces que callan, de enseñanza pastoral y estructural. La ignorancia mata pueblos y sepulta civilizaciones. Entonces tenemos que abrirnos a la posibilidad de entender que Dios va más allá de lo que nosotros podemos estar pensando y entendiendo. ¿Se da cuenta? Entonces Rahab estaba mal, porque ante los ojos humanos y a lo que uno lee, pues mintió. ¿Cómo le llamaríamos a eso hoy en día? Una mentira piadosa, benevolente, pero es que Dios no hizo caso de eso. Y lo que me llama la atención es que Dios aún así la introduce dentro de la descendencia de Cristo, dentro de esa genealogía, dentro de ese linaje, y es salva por su fe, por su obra. De qué interesante, cómo es que camina la mente de Dios y no la mente nuestra. Y por eso vemos en Isaías que hay un debate entre Dios y el profeta. Dice, es que los pensamientos suyos no son los míos son más altos. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y nuestros andares. Pero dice la Biblia que Dios endereza nuestro caminar. Dice, mirad que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado en él. ¿Quién es el camino? Cristo Jesús. Pero nosotros estamos con un látigo y fustigando y condenando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque de repente yo hablo muchas lenguas y aquel no. Porque yo sí tengo el Espíritu Santo. Mire, ya ahí se nos salió la carne porque no podemos.
Yo he conocido gente que a mí me ha dicho, es que a mí Dios me habla así. Oh, wow, qué dichoso. Ya yo quisiera que Dios me hable así. Yo tenía un amigo que él partió con el Señor y él me decía siempre, Edward, Dios me habló. Dios me habló. Y entonces yo me quedaba así, ¿y qué te dijo? Y eso era siempre. Que él me llamaba, Edward, Dios me habló. Hay gente que Dios le habla, pero no estoy hablando de él en ese caso, pero hay gente que Dios le habla aparentemente y entonces siguen igual o peor. O fui a una iglesia y unas personas se caían y otras no, y es que son muy sensibles, pero después de ver esos sensibles que caían al piso y verlos actuar diariamente, yo digo, mejor no se hubieran caído. Pero eso soy yo. Hay personas que me dicen, es que Dios no habla de una manera, no. Yo no puedo decir eso porque yo sí he escuchado la voz de Dios. Es que Dios ya no hace milagros. Mentira del diablo, porque Dios sigue haciendo milagros. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces hay gente que somete a Dios a su estructura carnal, mental y racional. Y razonan todo porque piensan que debe hacer. Entonces se crean una hermenéutica solitos, pero no tienen un asidero bíblico legal. Y eso es lo que me preocupa hoy de todo el tiempo. Dios está, como dice Isaías capítulo 1, versículo 18, hastiado de tanta fiesta solemne, tanto culto, y es lo mismo de siempre. Falta presencia de Dios en las iglesias para que nosotros nos convirtamos verdaderamente al evangelio y dejemos de estar fustigando a la gente, instigando a la gente y creyendo que todo el mundo es malo y que solo nosotros tenemos la verdad absoluta y que somos los únicos fieles y verdaderos a Dios. ¿Me entiende? Ahora, las iglesias que fundó Pablo, las iglesias que fundó Juan, eran iglesias que tenían cierto tipo de problema, pero Dios mismo era el que reclamaba a las iglesias ciertas cosas. Has dejado tu primer amor. Ustedes que tienen tanta posesión, pero son desvalidos y son pobres, pero económicamente tenían mucho. Hoy hay personas que yo veo que porque tienen maltratan al que no tiene. ¿Quién eres tú? La Biblia dice que el rico y el pobre se juntan en una esquina y a ambos los hizo Dios. Entonces tenemos que tener coherencia de lo que nosotros estamos hablando, de lo que nosotros estamos diciendo, de lo que nosotros estamos viendo. Entonces, de acuerdo al cristal con el que usted ha visto las cosas, usted así va a accionar y va a actuar, pero no necesariamente es lo correcto. Por ejemplo, si usted está en un lugar donde todo el tiempo están peleando con el diablo, en todo lugar que usted llega, usted quiere hacer guerra espiritual. Si usted está en un lugar de adoración, en todo lugar usted va a tratar de adorar. Y usted se cree eso y que solo eso está bien. Pero Dios trae un balance a todo. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Dice, exaltad a Dios con voz de júbilo. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Óigame lo que dice el Salmo 100. Bendecid su nombre. Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con cántico. ¿Sabe? La Biblia está llena de palabra poderosa, pero la gente, como no lee la Biblia y únicamente va a la iglesia y ahí es donde lee la Biblia, entonces la gente por eso está tan desapercibida de la clase espiritual que Dios le quiere dar. Y ha aprendido cosas porque la escucha por ahí y aquella vino y dijo esto y le pareció una gran revelación. Y vemos cómo las redes sociales están llenas de falacias y de mentiras y de cosas que no son de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Necesitamos volver al principio de la equidad de Dios y entender que tengo que romper los paradigmas espirituales que me están atando, que están rompiendo sobre mí lo que Dios quiere hacer, que no me dejan ser la persona que Dios quiere que yo sea, porque entonces ahora soy yo más que Dios y más que el Espíritu Santo y más que Jesucristo. Y hay personas que le dan órdenes a Dios. ¿Entiendes? Yo vi una persona el otro día que dice, yo voy a mandar 2 ángeles para que cuiden la casa. En solo una batalla un ángel mató 84,000 personas. En solo un ángel. Uno. ¿De qué tamaño es la casa suya?
para que usted tenga que poner 2, como si los ángeles le hicieran caso a usted. No, la Biblia dice que Dios envía ángeles y les da una misión especial, si Él quiere, porque Él es soberano. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero no es porque yo los mande a llamar. Ellos no me sirven a mí, ellos le sirven a Dios. La tierra está hecha para el ser humano. ¿Entiende? Entonces hay muchísimas cosas que no tienen un asidero bíblico legal y tenemos que tener muchísimo cuidado. Hay gente que siempre está poniéndole la mano a otros. Mire, ¿quién le dijo a usted que usted tiene que hacer eso? Pablo aconsejaba a ese tipo de gente que anda ahí en las iglesias poniéndole la mano a todo el mundo. Dice, no me pongáis las manos con ligereza. Hay que tener cuidado. Y hoy en día la gente quiere ponerle la cabeza a cualquiera que dice 4 cosas bonitas. Tenga mucho cuidado. Por eso es que necesitamos conocer la Escritura. Por eso es que necesitamos conocer al Señor, para que el Señor nos enseñe verdaderamente lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces Rahab, sí es cierto, era prostituta. Pero yo creo que esa mujer compartió con estos hombres la fe de ellos. Y esta mujer sintió que estos hombres eran diferentes. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que sentir, la gente cuando lo ve, que algo es diferente. Usted tiene que provocar en un lugar, cuando usted llega a algo, con una prédica, algo tiene que ser diferente, porque si no es lo mismo. Es la misma religiosidad. Las sinagogas estaban siempre con judíos, llenas de palabra, y era palabra y palabra y palabra. El Tanakh, en el Sanedrín estaban ahí, la palabra, pero no había vida. Hay mucha gente que tiene mucha palabra, pero no tiene vida. Y lo que necesitamos nosotros es tener vida, para que esa vida sea abundante y el prodigio de la vida en ti alcance a otros. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos multipliquemos. Pero somos tan religiosos y no nos hemos ganado a una persona en no sé cuántos años. Pero únicamente queremos ir a las naciones. ¿Pero a qué? Y hay gente que vive con eso. ¿Cuántos quieren ir a las naciones? Levanten la mano los que quieren ir a vacaciones. Y ni siquiera tienen, para decirlo así, un pasaporte a la mano, o 2. Yo llevo como 4 o 5. Pero bueno, yo sí le hice caso a Dios cuando Dios me habló de que iba a ir a las naciones, y yo rapidito cumplí mi edad y ahí estaba el pasaporte. Entonces, hay personas que escuchan tantas cosas bonitas. Es un buen deseo, pero no necesariamente es bíblico. Ahora, si usted quiere escuchar que Dios le diga, vaya a las naciones, entre en la Biblia y lea Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es algo imperativo. Dios no le dice, mire, si usted puede o me hace el favor, es que yo me quedaría tan agradecido y de repente yo le hago un favorcito. No, Dios le dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hay gente que cree que tiene poder porque le dan un púlpito, o porque canta, o porque toca las tumbas, o porque toca un güiro o una güira, como dicen en República Dominicana, o un pandero. Pero es que todas esas cosas eran consagradas a Dios. Entonces no cualquiera puede tocar, no cualquiera puede predicar, no cualquiera puede subirse ahí al altar y decir cuanta tontera diga. Entonces a veces Dios está celoso de ese fuego extraño que hay en más de uno, por esa mente que tenemos nosotros que dejar, para que Dios pueda hacer la diferencia en ti. Tienes que dejarte, tienes que morir a tu pensar, morir al yo, y educarte en la palabra del Señor. Decirle al Espíritu Santo que te instruya, que te llene. Entonces Dios comienza ahí a darte sueños y te revela cosas. Él mismo. Entras a tu aposento, cierras la puerta, apagas la luz. Si usted quiere, ponga una musiquita de adoración. Pero es que hay gente que es manipulada en el sentimiento.
Y hay gente que llora por cualquier cosa y no hay que ser sensible, no es que está llorando, saber si es de remordimiento. Porque no necesariamente es que una persona está arrepentida o agradecida. Qué difícil es la conducta del ser humano, ¿verdad que sí? Qué difícil es poder entendernos nosotros a nosotros mismos. Solo Dios puede, porque Él nos creó, porque Él nos hizo. Solo Dios puede transformar el corazón y la mente del ser humano cuando hay una disposición. Nosotros no podemos imponerle a la gente nada. Nosotros tenemos que hablar con denuedo el amor de Jesucristo, predicar a Jesucristo, la salvación de Jesucristo. Porque cuando usted llega a algún lugar, algo tiene que provocar, algo tiene que pasar. Cuando usted da una palabra. Yo tuve una experiencia hace un tiempo atrás en un lugar de Tennessee muy lindo, Chattanooga. Y yo estaba en una iglesia colaborando y amo a esa gente de ese lugar, muy lindos. Mire, y yo me iba a venir y hasta los niños lloraban porque yo me iba a venir. Niños. Óigame, yo amo a los niños, es algo tremendo, pero los niños se identificaban conmigo y no era que andaban conmigo para aquí y para allá, pero ellos hasta lloraban porque yo me venía. Y hay una niña que yo amo muchísimo allá, la niña Lupita, bien linda, y ella todavía, que yo me había venido y me contaba su papá, que es mi amigo, un siervo de Dios tremendo, que ella todavía iba al lugar donde yo me sentaba a ver si estaba yo. ¿Sabe? Cuando uno va a un lugar, algo tiene que pasar. Claro, el enemigo se va a incomodar porque uno dice cosas, dice verdades, pero hay gente que abre su corazón al Espíritu de Dios y esa gente es transformada, esa gente es llena de la gracia y el poder de Jesucristo. Porque tú eres llamado a dar la palabra de Dios con amor. Cierto, a veces hay que exhortar, Jesús lo hizo, pero a los fariseos sí les habló duro. Y en una ocasión le predicaba a Jesús a la gente y hasta Pedro se asustó y dice, se están yendo. Pero es que Jesús lo dijo, ustedes me siguen porque yo les doy comida y alimento. Por panes y por peces, pero no por mí. Y usted tiene que entender que usted tiene que hacer que la gente siga al Señor, no a usted. Porque cuando hacemos que la gente nos siga a nosotros, ahí estamos ya fallando, estamos pecando totalmente. Entonces hoy más que nunca tenemos que volver al principio de la palabra del Señor y no hacer acepción de personas y no juzgar. Que porque si esto, que porque si lo otro, que porque yo me siento muy santo, que porque Dios a mí me habla así, es que Dios a mí me llamó hace tanto tiempo. Yo he conocido personas que me dicen, ¿usted sabe cuántos años de servirle a Dios yo tengo? Le digo, ay no, dígame, ¿cuál es el currículum? Qué bonito. Ah, sí, ha visitado 44 iglesias, se ha peleado con 30 pastores, porque usted tenía la razón, no lo entendieron, y el Espíritu de Dios se equivocó con usted. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es el ser humano. Por eso es que tenemos que venir y decirle, Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí. El salmista David le falló al Señor, sí, le falló. Pero él, en su agonía, como el siervo que bramaba por el agua en el desierto, le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Límpiame con hisopo, límpiame, renuévame, porque yo no puedo. ¿Cuánta gente cree que no le falla al Señor? Y todos le fallamos al Señor, nos enojamos, esto, lo otro, hacemos cosas que a veces, Dios mío, y Dios no está ahí, fallaste, y plum, bórrenlo del libro de la vida. No, Dios no es así. Usted y yo sí, Dios no es así. Entonces tenemos que vivir una vida íntegra, sí, de santidad, sí, buscar la presencia del Señor, sí. Pero mientras estemos en este cartucho, en este cuerpo humano corruptible, vamos a fallar. Hasta que ese momento donde suene la trompeta y el Señor descienda en esa nube de gloria y el cuerpo de Él se levante, es que nuestro cuerpo va a ser un cuerpo incorruptible. Hasta ese momento. El apóstol Pablo tenía que decir, Señor, es que tantas veces yo fallo y mi carne quiere hacer tal cosa, pero mi espíritu no. Que lucha.
Pero entre más nos acerquemos al Señor, más creemos que le hay. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Entonces, una de las cosas que están faltando verdaderamente es que la gente lea la palabra, que la gente se instruya en la palabra, que la gente pueda leer la palabra para no juzgar a la gente. Usted ve, por ejemplo, hoy las dichas redes sociales que yo las uso para poderle hablar a usted también que me escucha, y ojalá que puedan compartir, gloria a Dios. No me interesan los likes, me interesa que usted comparta la palabra, porque el grande es Dios. Pero hay gente que es feliz con los likes. Y uno ve ahí, si usted está leyendo esto, diga amén. Qué triste, nadie dijo amén. Oigan, pues, no sea tan infantil. Dios no trabaja así. Que yo tengo la razón, que esto no, que aquello no, que esto sí. No, olvídese de ese pleito, de esa cosa tan terrible, de ese revolú, de ese sincretismo que se ha introducido en las iglesias, meramente del mismo infierno. Ese fuego extraño hay que sacarlo y tener compasión. Dice que Jesús miraba la multitud y se compadecía de ellas porque era como ovejas que no tenían pastor. ¿Dónde está tu compasión? ¿Dónde está aquel hombre que usted necesita que usted se compadezca de él? A veces Dios nos pone a hacer lo mínimo y no lo hacemos y creemos y queremos que Dios haga lo máximo con nosotros. Por eso es que el proverbista decía: volveos a mí, a Jehová, y os haré saber sus palabras. Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré de mi espíritu y os haré saber mis palabras. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece camino directo, pero su fin es camino de muerte. Podemos creer que estamos haciendo la vida y estamos llevando a la gente a la muerte, porque somos estorbo para muchos. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia y nos enderece el camino por el bien, para ayudar a otros. No sea que hagamos caer a un pequeñito y haya que ponernos una rueda de molino en el pescuezo y tirarnos al río. Pero en la realidad, todos, tú y yo, hemos hecho caer a muchas personas por nuestra falta de cordura, por nuestra falta de compasión, de sensibilidad hacia el ser humano, porque lo hemos juzgado. Porque el hombre tiene una naturaleza que no es divina. Hasta que Cristo venga, entonces la naturaleza ahora es divina, porque Cristo te compró, ahora tu naturaleza cambió. Antes vivías en delitos y pecados, ahora vives para la justicia de Dios. El primer Adán que murió y falló y pecó fue sustituido por el segundo Adán llamado Jesús, y él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero yo me pregunto, ¿cuánta abundancia de vida tienes tú? La vida no está en el grito, no está en el jolgorio, no está en lo estrepitoso, no. El Señor se mueve también en el silbo apacible. Yo he llegado a lugares que dicen, es que aquí se mueve Dios, se metió Dios, dicen algunos. Y lo que hay es una emoción y una carnalidad terrible. Y he llegado a otros lugares que ni siquiera hay música y se siente una presencia de Dios divina, exquisita. Para todos a Dios, ¿verdad que sí? Así es que les dejo este pensamiento breve, esta pequeña enseñanza que desde la tarde estoy dándole vueltas y ahorita sentí hacerlo. Yo espero que puedan ser de bendición para muchísimas personas y que verdaderamente Dios sea exaltado en cada momento de tu vida. Y recuérdese, Dios no hace acepción de personas. Los que hacemos acepción de personas somos tú y yo. El peor problema que hay en la obra del Señor, ¿sabes cuál es? Eres tú y soy yo. Quitemos nuestra forma de ser, despojémonos de todos los pesos y agobios que hay en nuestra vida y démosle oportunidad al Señor para que Él se glorifique en ti y se glorifique en mí. Soy Eduardo Mora desde la República de Costa Rica. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.